El voto es el acto por el cual una persona expresa apoyo o preferencia por cierta noción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una guerra de votación. Puede ser de forma secreta o pública. En la política se usa el voto para que los electores elijan a los miembros del gobierno u otros cargos públicos y representantes. Cada país establece sus propias normas y mecanismos sobre la forma en que se efectuarán las distintas elecciones. El voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Las mujeres hace años atrás no tenían la posibilidad de votar ya que no eran consideradas ciudadanas. El contexto era que el varón tenía la única voz para las decisiones, sobre todo en la política. En esa línea se afirmaba que la participación de la mujer provocaría una anarquía en el hogar por condiciones de inmadurez o también el estereotipo de no tener independencia para votar con libertad. El primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda, en 1893. Se logró gracias al movimiento liderado por Kay Shepard. En la lucha por el voto femenino, el papel de las sufragistas británicas fue histórico. Fueron ninguneadas por ser revolucionarias, por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo e igualitario. Recibieron insultos por la calle y fueron atacadas por manifestarse. La prensa tampoco se lo puso fácil. Sus actos fueron boicoteados y muchas mujeres sufrieron violencia y detenciones arbitrarias por sus protestas e ideas. Marion Dunlop fue en 1909 la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida por grabar la Declaración de Derechos Británica en un muro del Parlamento. Soportó 91 horas de ayuno hasta que fue liberada por su delicado estado de salud. Muchas sufragistas siguieron su ejemplo y en prisión fueron alimentadas a la fuerza, algo que hoy en día se considera una forma de tortura. La sonda con la que intentaban introducirles alimentos dañaba su nariz, garganta, tráquea y pulmones, poniendo en riesgo su salud. Me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaba loca de dolor me metieron 2 grandes mordazas, relató la sufragista Mary Richardson tras su paso por prisión. En 1791, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Olympe de Gurnes reclamó para las mujeres los mismos derechos políticos que tenía el hombre, entre ellos el voto. En 1793, en plena Revolución Francesa, fue llevada ante el Tribunal Revolucionario sin poder disponer de abogado. Se defendió en un juicio sumario que la condenó a muerte por sus ideas. Australia aprobó el voto femenino en 1902, aunque ni a mujeres ni a hombres aborígenes les estaba permitido votar. Sus pasos fueron seguidos por Finlandia en 1906, primer país del mundo que permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento. Noruega, 1913, Dinamarca, 1915, la Unión Soviética, 1917 y el Reino Unido, 1918. En el caso de Estados Unidos se consiguió en el año 1920 para las mujeres de raza blanca. Las mujeres de raza negra no pudieron votar hasta 1967. En África reconocieron el sufragio femenino en 1919 y en América Latina, Uruguay fue el primer país en hacerlo en 1927. El último en aprobar este derecho fundamental de las mujeres fue Arabia Saudita en el 2015. El rey permitió, además, que se pudieran presentar como candidatas a las elecciones municipales y que pudieran ser designadas miembros del Consejo de la Shura, que es el órgano que se ocupa de asesorar a la monarquía. Sin embargo, este anuncio no constituyó un gran avance debido a la tutela de los hombres sobre las mujeres en Arabia Saudita, que limita gravemente los derechos de estas en la vida pública y privada. Al día de hoy, las mujeres siguen sufriendo una discriminación generalizada y siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes. Fue la victoria de una lucha que materializó el gobierno peronista con el protagonismo indiscutido de Eva Perón, pero que el movimiento de mujeres y especialmente sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreu habían iniciado luego de la sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912, que establecía el voto secreto y obligatorio solo para los hombres mayores de 18 años. Se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres pudieran ejercer su derecho. Para que las mujeres pudiéramos votar hubo que modificar procedimientos
técnicos administrativos estatales que hacían a la identidad de las personas físicas, que en Argentina estaba asociada al padrón militar desde el siglo XIX. Una lluvia de telegramas con un sinfín de remitentes llegaban diariamente a los despachos de los diputados y senadores nacionales de aquel entonces. Eran personas, organizaciones sociales y grupos partidarios que solicitaban la aprobación de la ley del voto femenino. Otros preferían acudir a sus aptitudes para hacerse escuchar, como muchas actrices y actores famosos de la época, participando en cortos audiovisuales que fomentaban el debate. El 21 de agosto de 1946, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, para que el 9 de septiembre del año siguiente hiciera lo propio la Cámara de Diputados, luego de un maratónico debate. Días más tarde, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la Ley 13.010. Ese día, una multitud celebró la promulgación en Plaza de Mayo y Eva Perón regaló uno de sus discursos. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Salvadora Medina Honrubia fue maestra rural y madre soltera. Además, fue una de las primeras mujeres en el país en dar un discurso en un acto político multitudinario en 1914, por la liberación del militante anarquista Simón Radowitzki. Fue periodista y dramaturga. Participó de los episodios en torno a la Semana Trágica. Fue encarcelada por el gobierno de Uriburu. Se casó con el fundador del diario Crítica, Natalio Botana. Tras su muerte decidió encargarse del periódico, convirtiéndose en la primera mujer argentina en dirigirse un medio de comunicación. Carolina Musili fue obrera textil, militante socialista y periodista feminista. Con 18 años se afilió al Partido Socialista y participó del Centro Socialista Femenino. La militancia de Mussolini incluyó el dictado de conferencias sobre la situación laboral femenina, la participación en congresos, la difusión de los problemas laborales de las mujeres. Publicó artículos en La Vanguardia, órgano de prensa del Partido Socialista. Fue autora de folletos militares y fundó y dirigió Tribuna Femenina, periódico que financió con su salario de modista. Musili recorrió las fábricas para conocer las condiciones laborales de las obreras y llegó a convertirse en inspectora de higiene para poder seguir dichas condiciones más de cerca. Publicó 3 libros: El divorcio, trabajo femenino y Por la salud de la raza. Luchó además por los derechos políticos de las mujeres y la conquista del divorcio. Tuvo una destacada actuación en el primer Congreso Feminista de 1910. Años más tarde, sus investigaciones académicas fueron reconocidas internacionalmente. Julieta Lantieri fue la primera mujer incorporada al padrón electoral en América Latina. Exigió empadronarse porque cumplía con los requisitos, convirtiéndose en la primera mujer en la historia argentina en poder votar. Durante su carrera fundó, junto a Cecilia Grierson, la Asociación de las Mujeres Argentinas en 1904. 2 años más tarde se recibió de médica, siendo la 5ª mujer en conseguirlo en nuestro país. Publicó artículos en revistas de divulgación científica, en congresos y en sus prácticas políticas. Impulsó varios congresos, entre ellos el primer Congreso Femenino Internacional, el primer Congreso del Niño a nivel mundial, la Liga por los Derechos de la Mujer y la Liga por los Derechos del Niño, además de participar en la Liga contra la Trata de Blanca. En 1920 organizó un simulacro del voto femenino, sobre el cual Alfonsina Storni escribió una crónica del que fue un hecho verdaderamente revolucionario para la época. Junto a Carolina Mussolini, obrera y militante socialista, organizó en 1913 el primer Congreso del Niño. Junto a la Salvadora Medina Honrubia y Alfonsina Storni, tenían una relación de mutua admiración y fueron las primeras sufragistas de nuestro país. Alfonsina Storni fue una escritora, periodista, dramaturga, anarquista y una de las voces más fuertes a favor de los derechos de las mujeres, expresadas en sus columnas del diario La Nación. Cuando se dice feminismo, para aquellas almas se encarama sobre las palabras una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy no hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá querer no participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, ella es una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer.